Muñoz Romo y el día de hoy les vengo a hablar sobre la encriptación de datos y también un poco cómo es que se relaciona con la tecnología blockchain. Bueno, comenzando, la seguridad informática se refiere al conjunto de medidas y prácticas que se implementan para proteger los sistemas informáticos y la información que se maneja en ellos contra accesos no autorizados, alteraciones, robos, pérdidas, destrucción o cualquier otro tipo de amenaza que pueda comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. La seguridad informática abarca tanto la seguridad física de los equipos y dispositivos como la seguridad lógica, que incluyen medidas de protección de software, redes y comunicaciones. La seguridad informática es una disciplina en constante evolución, debido a la aparición de nuevas amenazas y vulnerabilidades, por lo que se requiere una actualización constante de las técnicas y herramientas para garantizar una protección efectiva de los sistemas de la información. La confidencialidad se refiere a la protección de la información para evitar que sea vista, utilizada o divulgada por personas no autorizadas. La confidencialidad es uno de los pilares fundamentales de la seguridad informática y se logra a través de medidas y técnicas de protección que garantizan que la información solo sea accesible para aquellos que tienen la autorización necesaria para hacerlo. Entre las medidas de seguridad que se pueden implementar para garantizar la confidencialidad de la información se encuentra la encriptación de los datos, el control de acceso mediante autenticación y autorización, la utilización de redes privadas virtuales conocidas como VPN para el tráfico de datos confidenciales, la implementación de cortafuegos y la capacidad de los usuarios en cuanto a las buenas prácticas de seguridad. En resumen, la confidencialidad en informática es la protección de la información sensible para evitar su acceso no autorizado y garantizar su privacidad. La integridad en informática se refiere a la propiedad que garantiza que la información no ha sido modificada, alterada o manipulada de manera no autorizada. En otras palabras, la integridad de la información se refiere a la exactitud y confiabilidad de los datos que se encuentran en un sistema o red. Para garantizar la integridad de la información se implementa una serie de medidas de seguridad que protegen la información de modificaciones o manipulaciones no autorizadas. Algunas de estas medidas pueden incluir el uso de contraseñas seguras, la encriptación de datos, la implementación de sistemas de control de acceso y la realización de copias de seguridad periódicas para evitar la pérdida de la información. Otro aspecto que hay que también tener en cuenta es la disponibilidad, la cual se refiere a la capacidad de los sistemas informáticos y la información para estar disponibles y accesibles en el momento en el que se necesitan. Esto implica que los sistemas y la información deban de estar funcionando correctamente y no deben de haber interrupciones o fallas que impidan su uso. Es decir, que tienen que estar en disponibilidad las 24 horas, los 365 días del año. La disponibilidad es un aspecto fundamental de la seguridad informática, ya que la falta de disponibilidad puede tener graves consecuencias como la pérdida de productividad, la interrupción de los procesos de negocio, la pérdida de ingresos y la disminución de la satisfacción del cliente. Por lo tanto, es importante implementar medidas de seguridad que garanticen la disponibilidad de los sistemas y la información, como la redundancia de servidores, copias de seguridad, sistemas de recuperación de desastres y planes de contingencia. Otro aspecto que también hay que tener en cuenta relacionado con el tema de encriptación es los ataques activos y los pasivos. Un ataque activo en informática es el ataque de denegación de servicio DDoS. Esto es por decir un ejemplo. En este tipo de ataque, el atacante intenta sobrecargar los recursos de un sistema o una red con una gran cantidad de solicitudes, haciendo que los usuarios legítimos no puedan acceder al servicio o recurso. Este tipo de ataque puede causar interrupciones en los servicios en línea, lo que resulta en pérdida de ingresos, daño a la reputación y disminución de la productividad. Ahora les voy a dar un ejemplo de un ataque pasivo. Esto es para que entiendan mejor la diferencia que hay entre activo y pasivo. Bueno, pues en el ataque pasivo, en informática es la captura de tráfico. En este tipo de ataque, el atacante intercepta y registra el tráfico de datos que fluye a través de una red o un sistema, sin alterar el contenido de la información. Esto permite al atacante obtener información sensible como contraseñas, información de tarjetas de crédito y otra información confidencial, lo que puede llevar a la violación de la confidencialidad y la privacidad de los datos. Este tipo de ataque puede ser prevenido mediante el uso de cifrado de datos y la implementación de medidas de seguridad de red, como firewalls y sistemas de detección de intrusos. Todo esto con el objetivo de tener una encriptación de datos correcta. Y bueno, pues ahora que hemos hablado sobre encriptación de datos, hay que tener en cuenta dónde son los orígenes de la encriptación de datos.
y es por eso que estos orígenes se remontan hasta el cifrado César, el cual es una técnica de criptografía que consiste en desplazar cada letra de un mensaje un número fijo de posiciones en el alfabeto. Por ejemplo, si el desplazamiento es de 3 posiciones, la letra A se cifra como D, la letra B se cifra como E y así sucesivamente. El funcionamiento del código cesario es bastante simple. Primero se elige un número entero como clave, que determina el desplazamiento de las letras. Luego se recorre el mensaje de la letra y se reemplaza cada letra por la letra que se encuentra en la X cantidad de posiciones. Después en el alfabeto, teniendo en cuenta que el alfabeto es circular, es decir, después de la letra Z viene de nuevo la letra A. Por ejemplo, si la clave es 3 y el mensaje es hola, el mensaje cifrado sería KROD, ya que se desplaza cada letra 3 posiciones hacia adelante en el alfabeto. Para descifrar el mensaje se utiliza el proceso inverso, es decir, se desplazan las letras de adelante hacia atrás en el alfabeto de acuerdo al número de posiciones indicados por la clave. Bueno, pues ahora que estamos hablando sobre el cifrado, también es importante tener en cuenta el cifrado por bloques, el cual tiene las características como división de datos. El cifrado por bloques divide los datos en bloques de tamaño fijo antes de cifrarlos, lo que le permite trabajar con grandes cantidades de datos de manera más eficiente. Otra característica son los modos de cifrado. Es decir, existen diferentes modos de cifrado que se utilizan para determinar cómo se manejan los bloques de datos y cómo se aplican las transformaciones criptográficas en cada bloque. Otra característica es la seguridad. El cifrado por bloques es considerado seguro siempre y cuando utilicen claves criptográficas seguras, se implementen correctamente los modos de cifrado y se respeten las buenas prácticas de seguridad. Otra característica es la velocidad. El cifrado por bloques es más rápido que el cifrado por flujo, ya que no es necesario procesar cada byte individualmente. Además, el cifrado por bloques puede ser implementado en hardware especializado, lo que aumenta aún más la velocidad. La versatilidad es otra característica muy importante en el cifrado por bloques, ya que es una técnica criptográfica muy versátil, ya que se puede utilizar para cifrar diferentes tipos de datos como texto plano, imágenes, videos y más. La amplia adopción es una característica que permite que el cifrado por bloques sea ampliamente adoptado en la industria de la criptografía y es utilizado en numerosas aplicaciones, como la protección de la privacidad de los usuarios, la seguridad de los datos en tránsito y la protección de información confidencial. Bueno, pues si ahora tomamos en cuenta el tema de los generadores aleatorios de números, podemos decir que una de las características principales es que deben de ser aleatorios. Es decir, debe producir números que parecen ser completamente aleatorios y no están correlacionados entre sí. Esto significa que los números generados no deben de seguir patrones ni estar influenciados por factores externos. Otra característica es la uniformidad. Los números generados deben tener una distribución uniforme en el rango especificado, es decir, cada número en el rango tiene la misma probabilidad de ser generado. La repetibilidad es otra característica que hay que tomar en cuenta, ya que si se utiliza la misma semilla inicial, el generador debe de ser capaz de producir exactamente la misma secuencia de números aleatorios. Esto permite que las pruebas y verificaciones sean reproducibles. También la velocidad es un factor importante, ya que el generador debe de ser capaz de producir una gran cantidad de números aleatorios en un corto periodo de tiempo. Otra característica es la calidad criptográfica. Si se utiliza el generador de números aleatorios para la generación de claves criptográficas, se deben de cumplir con los requisitos de calidad de los estándares criptográficos para garantizar la seguridad de la información. La aleatoriedad es otra característica que debe de dificultar a un atacante predecir o influir en la secuencia de números aleatorios generados. Ahora ustedes saben es otra característica, ya que el generador debe de ser resistente a los ataques y pruebas estadísticas que intentan detectar patrones o debilidades en la secuencia de números generados. Bueno, ya que estamos hablando sobre los generadores de números aleatorios, tenemos que tener en cuenta que tienen que tener una función de un solo paso pues para poder generar toda esta cantidad de números y no puedan ser hackeados. ¿Pero qué es una función de un solo paso? Bueno, pues es una función matemática que es fácil de calcular en una dirección, pero difícil de invertir en la dirección opuesta. En otras palabras, dada una entrada, es fácil calcular su salida, pero dado un valor de salida, es difícil o imposible encontrar la entrada original. Las funciones de un solo paso son importantes en la criptografía porque se pueden utilizar para proteger la información mediante la encriptación y la creación de firmas digitales. Para que lo entiendan mejor, lo haré con un ejemplo. Por ejemplo, un solo paso es la función hash. La función hash toma una entrada de cualquier tamaño y produce una salida de longitud fija.
La salida se llama hash o resumen y se utiliza para verificar la integridad de la entrada original. Es fácil calcular el hash de entrada, pero es muy difícil encontrar una entrada que produzca un hash ya dado. Bueno, pues ahora si pensamos qué es la integridad de datos o cómo podemos garantizarlo, bueno, pues se refiere a la información almacenada en cualquier tipo de datos o base de datos, más bien dicho, que sea precisa, completa, consistente y confiable, sin importar cuánto tiempo se almacene o con qué frecuencia se acceda a ella. Mantener la integridad de los datos significa garantizar que los datos permanezcan intactos y que se puedan buscar y recuperar durante el transcurso de su ciclo de vida. El trabajo de las soluciones de protección de datos es garantizar la integridad de los datos mediante la protección de la información confidencial y crítica para el negocio de las amenazas externas e internas. La integridad de los datos se puede garantizar mediante el uso de tecnologías y prácticas de seguridad adecuadas, como la firma digital, el control de acceso, la copia de seguridad, la criptografía y la verificación de integridad. Bueno, pues hablando de otro tema que está relacionado con la encriptación de los datos, es la firma digital, la cual es un mecanismo que se utiliza para autenticar la identidad del remitente y garantizar la integridad de los datos. La firma digital se crea utilizando una función de hash y un algoritmo de criptografía de clave pública para garantizar que los datos no han sido alterados en su tránsito. Para implementar una firma digital, el remitente debe de seguir los siguientes pasos. En primer lugar, crear una clave privada y una clave pública utilizando un algoritmo de criptografía de clave pública como RSA o DSA. En segundo lugar, calcular el hash de los datos que se van a firmar utilizando una función de hash criptográfica como SHA-256. Encriptar el hash calculando con la clave privada el remitente para crear una firma digital y enviar los datos originales, así como también la firma digital al receptor. Y bueno, pues si a ti te toca ser el receptor, hay que seguir los siguientes pasos, el cual es calcular el hash de los datos recibidos utilizando la misma función de hash criptográfica que utilizó el remitente. Descifrar la firma digital utilizando la clave pública del remitente para obtener el hash original y comparar el hash original con el hash calculado de los datos recibidos. Si los dos hashes coinciden, la firma digital es válida y se puede confiar en que los datos no han sido alterados durante su tránsito. Bueno, y quizás se pregunten por qué hay que checar que no se haya manipulado la información durante el tránsito. Bueno, pues es que existen muchas amenazas en el entorno web. Algunas de las principales amenazas web incluyen malware. Este es un software malicioso que se utiliza para infectar los sistemas de los usuarios y causar daños, como robo de información, espionaje, secuestro de datos, etc. Otra amenaza es el phishing, la cual es una técnica de ingeniería social que se utiliza para engañar a los usuarios y obtener información confidencial como nombres de usuario, contraseñas, números de tarjetas de crédito, etc. Otro es la inyección de SQL. La inyección es una técnica que se utiliza para explotar las vulnerabilidades en las aplicaciones web y obtener accesos no autorizados a bases de datos. ¿Te imaginas lo que podría causar este hecho en un banco? O sea, sería algo muy peligroso, ya que podrían eliminarse los registros de varios de sus clientes. Otra amenaza que hay en la web es el ataque DDoS, los cuales consisten en la denegación de servicios distribuidos. Se utilizan para inundar un servidor con tráfico de red para que se vuelva inaccesible para los usuarios legítimos. Otra de las grandes amenazas que hay en la web es la fuga de información, ya que es la divulgación no autorizada de datos confidenciales como información personal o financiera, secretos comerciales, etc. Cross-site scripting es otra amenaza, que consiste en que los ataques se utilizan para inyectar código malicioso en las páginas web, lo que permite a los atacantes obtener acceso a información confidencial o tomar el control del navegador web del usuario. Y bueno, pues como lo dije en un principio, la blockchain también se relaciona con la encriptación de datos, ya que esta utiliza las técnicas para transferir criptomonedas entre un usuario y otro. Sin embargo, a medida que se ha popularizado el mercado de las criptomonedas, también han aumentado los delitos derivados de este sector, pues en 2021 estas actividades ilícitas marcaron un récord histórico, alcanzando los 14.000 millones de dólares, un 80% más que en 2020, cuando la cifra solo sumaba 7.800 millones de dólares. La encriptación y la tecnología blockchain están estrechamente relacionadas, ya que la encriptación es esencial para proteger la privacidad y la seguridad de los datos almacenados en una cadena de bloques. En este sentido, la encriptación es una herramienta importante para garantizar la integridad de los datos almacenados en una cadena de bloques.
Sin embargo, hay una postura crítica que se puede adoptar respecto a la relación entre encriptación y tecnología blockchain. Una de las críticas más comunes es que la encriptación puede ser utilizada por los delincuentes para ocultar sus actividades ilícitas, como el lavado de dinero, el tráfico de drogas y otros delitos más. En este sentido, algunos críticos argumentan que la encriptación utilizada en la tecnología blockchain puede socavar la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley y combatir el crimen. Por otro lado, hay quienes argumentan que la encriptación es esencial para proteger la privacidad y la seguridad de los datos personales de los usuarios. La encriptación permite que los datos estén seguros y protegidos, lo que puede aumentar la confianza de los usuarios en la tecnología blockchain. Además, la encriptación también puede ser utilizada para proteger los derechos de propiedad intelectual y los activos digitales. En términos generales, la encriptación y la tecnología blockchain son herramientas importantes que pueden ser utilizadas para mejorar la seguridad, la privacidad y la confianza en el mundo digital. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas herramientas también pueden ser utilizadas de manera inapropiada y, en algunos casos, pueden socavar la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley. Por lo tanto, es esencial encontrar un equilibrio adecuado entre la protección de privacidad, la seguridad de los usuarios y la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley y combatir el crimen. Bueno, pues por el día de hoy sería todo lo que les quisiera comentar en esta charla. Nos vemos en la siguiente.